rock y territorios, derribando el metro cuadrado. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estamos en otro programa de Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro capítulo ya 9, capítulo que lleva título Rutas del Saqueo. Mi nombre es Piero Santoro y soy parte de la Asamblea contra las Rutas del Saqueo y me acompaña Eli Jiménez Cortés del colectivo El Quintral y también parte de las asambleas contra las rutas del saqueo. Recordad que el colectivo El Quintral es un colectivo de investigación militante que se enfoca en el análisis de las dinámicas extractivistas y los conflictos territoriales en las tierras del norte semiárido, y que la red de asambleas contra las rutas del saqueo es un espacio de articulación a nivel latinoamericano, donde participamos con diversas asambleas y medios libres de Argentina, Chile, Gualmapu, Uruguay, Colombia, Brasil. Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado es un programa radial que trata de... Es un programa de conversación, es un programa de análisis muy situado, muy crítico también, sobre el avance de las dinámicas extractivistas en las tierras del norte semiárido, pero también en diálogo con experiencias que se están dando en otros territorios. Este programa también trata de rescatar la música y el arte local a través de la masificación de la música. ¿Te parece, Eli, si escuchamos una nueva banda local en este capítulo 9? Esta semana nuestra banda invitada es Cheticidio. Cheticidio es una banda que surge en febrero del año 2011 en la comuna de Mejillones y que se mantiene activa hasta el año 2014 con algunas presentaciones esporádicas entre 2015 y 2023. Estas presentaciones no han significado una continuidad en la creación, sino solo instancias de reencuentro y diversión. El año 2011 grabaron un demo y entre 2012 y 2013 grabaron su disco homónimo Cheticidio, que vio la luz el año 2022 en formato cassette y también en formato digital. En sus letras, Cheticidio aborda situaciones internas, reflexiones personales y temáticas contingentes al momento de su formación, el año 2011, periodo de fuertes movilizaciones sociales en todo el territorio nacional. La banda también aborda temáticas asociadas al territorio que habita, Mejillones, actualmente considerado como una zona de sacrificio por contar con un parque industrial con decenas de empresas y con la mayor cantidad de termoeléctricas en el país. Les invitamos entonces a escuchar un tema musical de nuestra banda invitada de esta semana, Cheticidio. Hola, Gonzalo de Cheticidio por acá. La primera canción que vamos a presentar se llama Vertedero Nacional y busca vislumbrar, o en su momento buscó vislumbrar, la situación medioambiental que aqueja a Mejillones, siendo la comuna con mayor cantidad de termoeléctrica a nivel nacional y una fuente de contaminación latente y continua. Estamos de regreso acá en Rock y Territorios Derribando el Metro Cuadrado, en este capítulo número 9 llamado Rutas del Saqueo. Vamos a tratar lo que de alguna manera nos une con él y que es justamente el trabajo que viene haciendo de casi 2 años la Asamblea contra las Rutas del Saqueo. Eli, por favor. Sí, bueno, más allá del trabajo de la Asamblea, yo quería problematizar un poco a
qué nos referimos cuando estamos hablando de las rutas del saqueo, ¿ya? Como hemos dicho anteriormente, este es un programa dedicado al análisis del avance de las dinámicas extractivistas sobre los territorios. Y en ese sentido, en nuestro primer capítulo, hemos definido el extractivismo como la sobreexplotación intensiva y extensiva de la naturaleza, incluyendo la naturaleza humana, a un ritmo tan acelerado, de forma tan intensa, que impide que la naturaleza se pueda regenerar. Y además, lo que se produce con ese tipo de prácticas no está orientado a la reproducción de la vida, sino que se orienta a la exportación, y de esa manera está orientado a la acumulación de capital. Yo estoy recordando esa definición porque es muy importante que cuando nos acerquemos al análisis del extractivismo consideremos los diferentes momentos, las diferentes dinámicas con las cuales el extractivismo opera. Muchas veces nos quedamos solamente en el análisis de los efectos que tiene la instalación de un emprendimiento extractivista en un territorio delimitado. El espacio físico, ya el lugar en el cual se instala una megaminera, o se instala una plantación forestal, o se instala la agroindustria. Pero eso corresponde solamente al momento de la extracción misma, ya al momento de la extracción misma. Y el análisis de las dinámicas extractivistas no se puede quedar reducido a ese momento. También hay que considerar el momento de la circulación y el momento del consumo, ¿ya? Entonces, cuando hagamos un análisis de las dinámicas extractivistas, tenemos que considerar el momento de la extracción y los efectos que eso genera en los territorios, el momento de la circulación y los efectos que también genera en otros territorios, y finalmente el momento del consumo, ¿ya? Cuando hablamos de las rutas del saqueo, nos estamos poniendo la atención, estamos focalizando la atención en el momento de la circulación. Para que un emprendimiento megaminero sea rentable, para que la instalación de una planta forestal, para que la instalación de algún tipo de emprendimiento de este tipo sea rentable, es necesario tener canales expeditos, canales rápidos de circulación de los elementos, de los recursos, de las mercancías que ahí se generan. La idea es tener rutas en las cuales esto pueda trasladarse de forma muy rápida para llegar finalmente a los centros de consumo, ¿ya? Y es ahí donde aparece el tema de las rutas para el saqueo, ¿ya? Cuando hablamos de rutas para el saqueo, nos vamos a estar refiriendo a las obras de infraestructura, a la articulación de obras de infraestructura que operan principalmente para acelerar esa circulación. Estamos hablando tanto de infraestructura de conectividad física, como pueden ser los puentes, los túneles, las hidrovías, los caminos, los sistemas portuarios, los sistemas de aeropuerto también, por una parte. Y por otra parte, vamos a estar hablando también de la conectividad o de la integración de carácter energética, aquella que permite la circulación de la energía desde los lugares en los cuales ésta se produce hacia finalmente los espacios de consumo. A eso nos estamos refiriendo con infraestructura de integración, infraestructura que conecta los territorios. Hay que reconocer, creo que eso es sumamente importante, que cuando se dan los procesos de invasión territorial, cuando se dan los procesos de colonización asociados a la invasión europea en estas tierras, hay una entrada violenta que se da a partir de la militarización, a partir de la violencia directa de los ejércitos invasores. Pero hay que tener sumamente claro también que para que eso se consolida en el tiempo, se da una ocupación territorial a partir de la instalación de obras de infraestructura. Se hace una ocupación por medio de la máquina, por decirlo así, en los territorios. Se construyen caminos, se conecta un territorio con otro a partir de ciertos circuitos de circulación, y es ahí donde se genera finalmente la ocupación territorial. Eso creo que era como algo muy importante de señalar, porque se tiende a invisibilizar
ya se tiende a invisibilizar el rol que estos caminos, que estas rutas, que estas redes de conectividad tienen en las dinámicas extractivistas. Perfecto, Eli, qué interesante. ¿Te parece si vamos a un corte musical y volvemos a seguir hablando sobre las rutas del saqueo? Vamos a escuchar un nuevo tema de nuestra banda invitada de esta semana, Cheticidio. La segunda canción se titula Humilde, la escribimos al igual que las del año 2011 y es la visión que nosotros tuvimos en el momento sobre el skate, un deporte que practicamos harto durante ese tiempo. Estamos de regreso acá en Rock y Territorio, derribando el metro cuadrado. Estamos hablando junto a Eli sobre las rutas del saqueo. Recordar que para las personas que recién están integrando a este programa, pueden escuchar los otros capítulos a través del canal de YouTube, donde están todos los capítulos. Ahí ponen Rock y Territorio y se van a encontrar con capítulos que hablan sobre la crisis hídrica acá en el territorio, como la transición energética, entre otros. También recordar que nos pueden encontrar en tvcoya.cl, donde pueden escuchar Rock y Territorio. Eli, nos seguía hablando sobre las rutas del saqueo y sobre los distintos puntos que tienen que ver con el proceso de extractivismo, que no solamente es el tema del producto en sí, sino tiene todo desde la extracción, de la movilización de esa mercancía hasta su exportación. En ese punto, dado que yo pertenezco, y así fue la manera que te conocí, a las asambleas contra las rutas del saqueo, ¿de qué manera se formó esta asamblea y cómo tomó el tema de las rutas del saqueo como tema central de su lucha política de resistencia? Sí, mira, yo creo que hay que contextualizar el surgimiento de esta red de asambleas en un fenómeno que ha estado marcando la historia reciente de América Latina y el Caribe, y que tiene que ver con que estamos viviendo, uno diría a partir de la década del 90 en adelante, estamos viviendo una nueva ofensiva extractivista. Ya en capítulos anteriores hemos señalado que podemos rastrear la instalación del régimen extractivista por lo menos en los momentos de la invasión europea en estas tierras. Pero el extractivismo no siempre ha reproducido sus mismas dinámicas. En la década del 90 se comienza a dar un proceso muy intenso de instalación de mega emprendimientos extractivistas que tienen que ver directamente con un avance tecnológico que permite la ocupación, el acceso del capital a territorios que históricamente se habían mantenido en los márgenes o que de alguna forma habían sido considerados espacios de refugio para las dinámicas de los pueblos en resistencia o de los pueblos que todavía no habían sido incluidos de forma radical dentro de las dinámicas capitalistas. Eso ocurre principalmente
porque se reconfigura las relaciones y la división internacional del trabajo a nivel global, ¿ya? Se transforma el Asia, principalmente China, en un núcleo comercial y se transforma antes de eso en un centro industrial, ¿ya? Que genera una muy alta demanda de una serie de bienes de la naturaleza, como son los minerales, como son los alimentos, ya como son incluso los hidrocarburos, que se generan en territorialidades como las de África, como las de América Latina. Entonces esa alta demanda genera una presión para acelerar los ritmos de extracción en estas tierras. Y además, esa reconfiguración de las relaciones económicas a nivel global también genera la demanda por nuevos bienes o por nuevos recursos que en tiempos anteriores no tenían asociado un uso y hoy en día sí, como puede ser por ejemplo el caso del litio, por decir algo. Entonces esa nueva demanda tan fuerte sobre los bienes, sobre los recursos de estas tierras, genera la necesidad de explorar y de ocupar nuevos territorios. Y eso se hace a partir del desarrollo de nuevas tecnologías que permitan instalar redes de conectividad, ¿ya? Entonces se logra entrar a territorios que habían tradicionalmente sido espacios de refugio. Por ejemplo, los sectores más altos de la cordillera de los Andes, los espacios del desierto, las selvas, ya las selvas amazónicas, el acuífero guaraní, o sea, la Patagonia misma, territorios que de una u otra manera estaban inaccesibles porque no tenían redes de conectividad. Entonces, desde la década del 90 se impulsa la instalación de obras de infraestructura, principalmente de infraestructura caminera, pero no solamente estamos hablando de carreteras, sino que también estamos hablando de los sistemas portuarios, también estamos hablando de la conectividad a través de los ríos, como se da por ejemplo con las hidrovías. Estamos hablando de toda una red de diferentes tipos de infraestructura que van a acelerar, que van a ser la base para intensificar la ocupación extractivista de los territorios. Y eso opera con una violencia muy radical, ¿ya? La ocupación de los territorios, cuando llega la máquina, cuando se logra conectar los caminos, cuando se generan redes de circulación de mercancía de cordillera a mar y de ahí se envían hacia el Asia, obviamente va a acelerar las dinámicas de ocupación extractivista y eso se traduce en mayores impactos territoriales, en efectos ambientales, ¿ya? y en conflicto. Entonces, esa situación que va a partir en la década del 90, ya en el siglo XXI va a ser generadora de fuertes conflictos. Se va a instalar, por ejemplo, la plataforma IRSA el año 2002. El año 2008 esa plataforma va a ser absorbida por COSIPLAN, el Consejo de Planificación e Infraestructura de UNASUR, y va a potenciarse aún más esa red de infraestructura y por lo tanto los conflictos asociados. Es ahí donde surge la red de asambleas contra las rutas del saqueo al visualizar aquella situación, al darse cuenta que los caminos, muchas veces fragmentados, muchas veces atomizados, que las redes de conectividad, no solo camineras, sino también energética, estaban teniendo un rol clave en la instalación de las dinámicas de depredación extractivista. Entonces se reconoce esa situación, se reconoce además que los procesos de instalación de esta infraestructura no pasan por decisiones de carácter nacional, ya no son decisiones que tengan que ver con el gobierno chileno, con el gobierno argentino, sino que tienen un carácter regional, que responden a la reorganización de los territorios, en nuestro caso de América del Sur, que se reordenan con lógicas orientadas a la exportación, ¿ya? Y por lo tanto es necesario también generar desde los propios pueblos, desde los propios territorios, espacios de articulación. Entonces ahí es donde surge la red de asambleas contra las rutas del saqueo, al darnos cuenta que los caminos que se estaban construyendo en Chile iban a tener una utilidad para el empresariado extractivista
que estaba instalándose ya, por ejemplo, en los sectores mineros de Argentina, ya que lo que estaba ocurriendo, por ejemplo, en los puertos chilenos tenía mucha relación con el avance de los mercados de la soya y la instalación de la agroindustria de la soya en el Paraguay y en Brasil, y que también necesitaba vías rápidas de salida por los puertos del Océano Pacífico, y eso generaba la situación estratégica de los puertos chilenos. Entonces nos fuimos dando cuenta de ese rol protagónico de esta infraestructura, no solamente para la instalación de nuevos proyectos extractivistas, sino para la consolidación del régimen extractivista. Atender no solamente a los territorios y a los problemas que genera un emprendimiento, sino atender a la vasta y compleja red de circuitos de circulación de mercancías y circuitos de circulación energética que finalmente lo sostienen. Ahí es donde surge, digamos, la red de asambleas contra las rutas del saqueo. Muchas veces estos proyectos se presentan a las comunidades, se presentan como si fuesen a resolver problemas cotidianos de conectividad, que la gente pueda trasladarse de forma más rápida, que haya mayor cercanía, que se disminuyan las brechas de aislamiento entre los sectores rurales y urbanos. Entonces se instala con muy buena prensa, ¿ya? Pero cuando vamos generando una mirada de carácter más amplio, cuando vamos haciendo un zoom desde esa cotidianidad, nos encontramos que los caminos que se construyen a este lado de la cordillera están articulados a las redes camineras que van a dar hasta el Océano Atlántico, y que finalmente lo que están haciendo es generando la materialidad para una mayor explotación extractivista en el continente. Exactamente. Eli, antes de pasar al siguiente segmento, me gustaría preguntarte, en ese contexto, el día 12 de octubre se hizo un gran hito, de alguna manera habla igual del nivel de organización y que sí se puede hacer algo dentro de este gran plan que nos ha explicado detenidamente. Comentan un poco qué fue ese 12 de octubre y qué fue el cadenazo radial, entre otras actividades que se realizaron, y por qué ese 12 de octubre. Sí, mira, el año pasado para el día 12 de octubre fue como el momento de la presentación pública de esta articulación que son las asambleas contra las rutas del saqueo, ¿ya? La idea era generar acciones conjuntas en diferentes territorialidades de América Latina. Se consensuó la fecha del 12 de octubre porque marca un hito. El proceso de colonización y el proceso de ocupación extractivista de los territorios son procesos que van de la mano, son procesos que están completamente articulados, ¿ya? Por eso se escogió la fecha. Y dentro de las acciones, lo que se hizo fue hacer un cadenazo radial en el cual se pudo compartir la experiencia con estas obras de infraestructura en diferentes territorios. Se evidenció los conflictos que las obras de infraestructura generan en cuanto a obras, pero también se trató de visualizar cómo la instalación de esas obras de infraestructura están permitiendo la instalación de las megamineras, la instalación de la industria forestal, la instalación de la industria asociada a la pesca, la instalación de los modelos del agronegocio. Se trató de hacer ese vínculo. Se hizo un trabajo en el cual se articularon voces desde los diferentes territorios, y además también se hicieron acciones concretas de carácter público. Por ejemplo, acá en estas tierras del norte semiárido se hizo una sesión, una jornada de protesta en el puerto de Coquimbo para visibilizar el rol estratégico de ese puerto en las dinámicas de saqueo. Entonces, la idea era vincular el 12 de octubre asumiendo que los procesos de colonización siempre estuvieron asociados directamente a la extracción. La idea de ocupar las tierras era para generar dinámicas de explotación de esas tierras. Entonces, el 12 de octubre para nosotras es un hito que marca la violencia del saqueo.
que sería algo que se va actualizando ya hasta el presente. Bueno, comentarle a nuestros radioescuchas que están poniendo atención, que pueden buscar mayor información. Hay una página oficial, las asambleas contra las rutas del saqueo.com. También tengo entendido que hay un canal de YouTube donde están distintos videos de las distintas territorialidades del Cono Sur, hablando sobre sus problemáticas territoriales, donde también hay un video acá propio de la cuenca del Elqui y de las territorialidades, hablando sobre el conflicto del agua, entre otras cosas. ¿Te parece, Eli, si pasamos a nuestro siguiente segmento, Voces Territoriales? Vamos con esas voces territoriales. En esta ocasión recordaremos una entrevista realizada a la señora Soledad en Huasco, quien nos comparte su experiencia de vivir en un territorio junto al complejo termoeléctrico Guacolda. Vamos con la nota. Estamos en el Huasco, en el puerto de Huasco, en una tierra que se resiste, lleva décadas resistiendo a ser una zona de sacrificio. Estamos con la señora Soledad. Soledad, gracias por esta entrevista y quería preguntarle cómo ha sido la experiencia de vivir en un territorio ocupado por una termoeléctrica. ¿Cómo ha sido la experiencia esta con Guacolda? Hola Eli, bueno, un saludo a todos los vecinos de la cuarta región. Bueno, vivir acá en una zona de sacrificio, para nosotros, los grupos que defendemos esta tierra, ha sido complejo porque ha sido una defensa de la vida, de la salud, porque debido a las termoeléctricas, nosotros tenemos 5 termoeléctricas, es una zona de sacrificio, no solamente de sacrificio ambiental, sino que también de un sacrificio humano. Por lo tanto, ha sido una lucha de vida contra las termoeléctricas que contaminan y matan, enferman a la gente, pero eso nos da pie también para defender este valle y a su gente, porque ellos intervienen, las empresas intervienen tanto, todos los sectores productivos, la educación, la salud, la cultura, el arte, en todos lados intervienen y toman estos espacios para depender de ellos. Así que, aunque ha sido difícil, pero igual la lucha ha sido unirnos como vecinos, unirnos como valle, porque igual la lucha acá es una lucha de cuenca y de valle, por lo tanto también eso nos ha permitido unirnos para defender este territorio. Una pregunta, ¿cuáles son los problemas concretos que genera la presencia de Guacolda acá en el territorio? Estas 5 termoeléctricas de la empresa Guacolda impacta a todos los sectores productivos. Por ejemplo, antes nosotros teníamos la agricultura, teníamos la pesca, que ya no está, los efectos al ecosistema marino por las desaladoras y lo que significa la contaminación al mar, el efecto al suelo, que en realidad todo está contaminado con metales pesados, el efecto y el más importante es el efecto que ha producido a la salud, porque Huasco tenemos una comunidad con altos índices de enfermedades, de cáncer y de mortalidad, y la afectación especialmente de los niños, de las mujeres embarazadas, de los ancianos, de todo. Aquí hay muchos estudios con respecto a los metales pesados en el organismo humano. Hay estudios del mercurio, por ejemplo, en mujeres en edad fértil. Hay estudios de los diferentes metales en el organismo y todos demuestran de que hay una grave afectación, especialmente a la salud de en estas zonas de sacrificio.
También le quería preguntar respecto al proceso de descarbonización. Ya el Estado de Chile sabemos que ha puesto en marcha una política para descarbonizar, pero aún así se ve lejana todavía, digamos, la salida de Guacolda de estas tierras. ¿Cómo ustedes evalúan este proceso? Claro, en este proceso de la descarbonización, esta empresa Guacolda ni siquiera está considerada dentro del plan de descarbonización. Su actuación, por ejemplo, a nosotros nos da a entender que ellos simplemente no se van a ir porque ellos siguen interviniendo la comunidad, siguen aportando sus compensaciones y se supone que también, por ejemplo, la descarbonización es eliminar todos los fósiles, todos los combustibles fósiles, pero por ejemplo hace poco CAP ya dijo de que va a cambiar su sistema de carbón a gas. Por lo tanto, lo que está significando este plan de descarbonización es una reconversión, o sea, no en el fondo irse o terminar con las zonas de sacrificio, sino que solamente convertirlas o mitigar los efectos que produce, los impactos. Pero eso para nosotros no es ninguna solución, porque en el fondo es seguir con lo mismo que están. La ley ambiental es tan mala que nosotros sabemos que lo que prometan o lo que vayan a decir que van a mitigar no lo van a hacer. Por lo tanto, el plan de descontaminación para nosotros no surge ningún efecto o de tener la esperanza de que realmente terminar con estos efectos nocivos que producen las termoeléctricas. Ya, para ya cerrar, le quería preguntar qué recomendación, consejo, a partir de toda la experiencia que ustedes han ido adquiriendo en estos años de lucha frente a Guacolda, le podría usted compartir a otros territorios, a otras comunidades que también tienen que convivir, se ven obligadas a convivir con termoeléctricas. Bueno, decirle a los vecinos, a toda la juventud, a todos, de que defiendan sus territorios, de que no permitan que se metan más proyectos, megaproyectos. Hay que terminar con el extractivismo. No confíen en la clase política, porque ellos son los que han producido todas estas zonas de sacrificio, y ellos vienen y nos mienten y nos tratan de convencer de que va a llegar el progreso, va a llegar el desarrollo, y no es así. Nosotros llevamos más de 50 años de contaminación y todo ha sido peor. Ya hay altos índices de cesantía, no hay empleo, la gente está enferma, las localidades están contaminadas. Por lo tanto, infórmense, lean, revisen los proyectos, revisen la información que le dan las autoridades cuando quieren incorporar o meter un proyecto a sus localidades. Revísenlo, lean, vean a fondo de qué se trata, porque en realidad todo esto no es para nosotros, no es para beneficio de las comunidades. Estos son otros intereses, hay intereses políticos, intereses internacionales que a nosotros no nos beneficia ni nos va a ayudar en nada, todo lo contrario, van a quedar localidades totalmente contaminadas y enfermas. Bueno, muchas gracias, señora Soledad, y estamos en contacto. Ahora les invitamos a una nueva grieta reflexiva. Creemos que la autonomía alimenticia y la descolonización de nuestros paladares son vitales para sabotear la dependencia hacia las industrias agroganaderas y sus sabores producidos en serie, dentro de mataderos donde los animales son torturados y asesinados en pos de la acumulación de capital, y en plantaciones de monocultivos que devastan los territorios. El ir conversando sobre nuestras memorias culinarias territoriales, como la tradición alguera, es un punto de irrupción en este paisaje agroindustrial. Noticiero extractivista. Cuenca de Huasco. Parque fotovoltaico de 250 megawatts ingresa a calificación ambiental.
De acuerdo con información del Servicio de Evaluación Ambiental, el proyecto Parque Solar Fotovoltaico Seibo de la empresa Orion Power inicia su tramitación en el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental. La iniciativa, cuya inversión asciende a los 220 millones, contempla una potencia nominal de 250 megawatts y se instalará en la comuna de Vallenar, región de Atacama. En detalle, la planta producirá energía eléctrica por medio de 496.800 módulos fotovoltaicos y un sistema de almacenamiento compuesto de baterías de ion de litio, para posteriormente evacuar la energía generada mediante una línea de alta tensión que se conectará a la subestación Algarrobal. El proyecto considera una vida útil de 35 años que se podrá extender en la medida que las condiciones de mercado justifiquen la inversión. Ahora en Coquimbo, aprueban el parque híbrido eólico solar Amolanas por un total de casi 200 megawatts. La Comisión de Evaluación Ambiental de la región de Coquimbo ha aprobado el proyecto híbrido Amolanas de Pacific Hydro Chile para la construcción de un parque eólico de 117 megawatts y otro fotovoltaico de 82 megawatts, más un sistema de almacenamiento. La iniciativa contempla un parque fotovoltaico de 152.000 paneles solares y un parque de 26 aerogeneradores. El proyecto también contempla la instalación de un sistema de almacenamiento con baterías. La construcción del proyecto, que estará ubicado en las comunas de Ovalle y Canela, considera una inversión estimada de 340 millones de dólares. Desde ROG y Territorios, nuestro llamado es a estar atentas a este avance del colonialismo energético y comenzar ya a articular resistencias. Una tarea urgente es visibilizar a las empresas responsables de estos proyectos e informarse sobre su actuar en otros territorios. Insistimos una vez más, las plantas fotovoltaicas y los eólicos no son renovables. Son tecnologías de captación de energía, que sí es renovable, pero en sí mismos estos aparatos requieren cantidades enormes de mineral y por ende potencian el depredador avance de la megaminería. Además, su masificación altera las dinámicas ecológicas y genera desplazamientos territoriales. Por eso, desde ROG y Territorios decimos firmemente no al extractivismo energívoro. Río Hurtado. En visita oficial, Gabriel Boric compromete planta desaladora para la región de Coquimbo. En su visita a Río Hurtado, el presidente Gabriel Boric anunció la construcción de al menos una planta desaladora para consumo humano y riego en la región de Coquimbo, cuya ubicación se definirá en la provincia de Elqui o la provincia de Limarí. Mientras se avanza en la construcción de la planta desaladora, el presidente anunció la apertura de una serie de pozos para asegurar el consumo humano hasta el año 2027 y además la construcción de una planta de tratamiento de aguas servidas en Vicuña para suministrar agua de riego a diversos sectores. Paralelo a dichas medidas, el jefe de Estado afirmó que este año 2023 el gobierno presentará un proyecto de ley corta para que el Ministerio de Obras Públicas pueda construir directamente o mediante concesiones plantas desalinizadoras. Junto a las medidas ya mencionadas, el Ministerio de Agricultura aplicará la estrategia de recuperación agrícola en Coquimbo. Así, se entregarán más de 57.000 millones de 2023 a 2025 para mitigar la crisis hídrica en la región, en sectores como el agropecuario, y también para aportar a la reactivación económica. En esta noticia vemos el operar irresponsable de la tecnocracia hídrica.
Desde Rocky Territorios, si bien reconocemos la situación de sequía, también reconocemos que el principal problema es la distribución desigual del agua, efecto de la acumulación privada. Este es un problema de justicia hídrica que no se soluciona con medidas tecnológicas que solo potenciarán el desastre ecológico. En concreto, las desaladoras no son una solución, pues alteran los ciclos ecológicos marinos y alteran también la relación entre aguas dulces y saladas que permite la vida en el borde costero. Abrir más pozos tampoco es una solución. Es solo una medida de mitigación de corto plazo que no resolverá el problema de crisis hídrica. El agua no puede seguir administrándose como un insumo productivo. El agua no es una mercancía. Sobre este tema, no esperamos nada del gobierno terricida de Gabriel Boric. No esperamos nada de un gobierno criminal que, en lugar de enfrentar el problema de la desigualdad en el acceso al agua, ha potenciado el poder de los grupos empresariales, nacionales y transnacionales que acumulan el agua y que con sus emprendimientos extractivistas, megamineros, agroforestales, agroindustriales, amenazan las fuentes hídricas. En Chile, inédito método de extracción de cobalto desde los relaves podría convertir al país en el segundo productor mundial de este mineral. Un estudio realizado para Corfo y Cernagiomín por el Centro Avanzado de Tecnología para la Minería de la Universidad de Chile indica que, a mediano plazo, Chile tiene el potencial de producir 15.000 toneladas anuales de cobalto desde los relaves mineros, lo que podría posicionar al país como uno de los principales exportadores de este mineral. Un mineral que es considerado hoy en día estratégico para la transición energética a nivel global. La idea es reprocesar los relaves y recuperar desde ahí el cobalto a través de la biotecnología. En concreto, el proyecto busca obtener cobalto mediante la biolixiviación, que es un método que emplea microorganismos especializados capaces de solubilizar minerales como la pirita, a la que se encuentra asociado el cobalto en los relaves. Esta iniciativa se presenta como una respuesta al problema de los relaves, sobre todo de los relaves abandonados, y además como una oportunidad para producir cobalto verde con el uso de estas tecnologías supuestamente limpias. Hay que recordar que en Chile actualmente hay 764 depósitos de relave, los de mayor concentración de cobalto y que tienen mayor potencial para el proyecto de biominería se ubicarían en las regiones de Atacama y Coquimbo. Frente a esta noticia, insistimos que la minería verde no existe. Lo único verde que puede venir del Estado y el empresariado extractivista son pacos y pacas para la represión. Sabemos que los relaves son un enorme problema en nuestros territorios, pero tenemos que desconfiar de todo lo que se nos presenta como verde, limpio, sustentable. Reprocesar los relaves puede ser una nueva oportunidad de negocios para el gran capital, pero nutrir con cobalto el modelo de transición energética impuesto potencia las dinámicas devastadoras del colonialismo energético. Así que mucho cuidado con el avance de estas ecorretóricas, de estas retóricas verdes, ¿ya? Mucho cuidado con este tipo de iniciativas. Y así terminamos nuestro noticiero extractivista. Les invitamos ahora a escuchar un nuevo tema musical de nuestra banda invitada de esta semana, Cheticidio. La última canción se titula Carros en Llama
y fue escrita en el contexto de movilización nacional respecto a la educación y a otras temáticas que aquejaron al país y que siguen aquejando al país en estos tiempos. Invitaciones, avisos y convocatorias. En La Serena, termina ciclo de conversatorios organizado por la Coordinadora Alterral. La Coordinadora Alterral invita al último conversatorio del ciclo, una larga y angosta sala de espera, 50 años de neoliberalismo. En esta ocasión continuaremos con el análisis de las dinámicas extractivistas. El conversatorio se enfocará en las violentas estrategias de pacificación que sostienen el avance depredador del extractivismo energético, principalmente en las tierras de este norte semiárido. El conversatorio, que lleva por título Poder empresarial y transición energética, estrategias de pacificación en el Chile neoliberal, será realizado por Eli Jiménez Cortés del colectivo El Quintral. La invitación es a un análisis situado que problematiza las formas de operar concretas del neoliberalismo chileno. Junto al conversatorio habrá feria contrainformativa con Humberto Marzocchi Libros y, por supuesto, el paño antiextractivista del colectivo El Quintral. La actividad se realizará este jueves 12 de octubre a las 18:45 horas en el Liceo Marta Brunet. Esto es en Avenida Diaguitas con Pedro Pablo Muñoz en la ciudad de La Serena. También en La Serena, pero en el sector de las compañías, Feria Revuelta 2023. Desde el semiárido se invita a la Feria Revuelta 2023, espacio para encontrarse y proyectar todas las manifestaciones de la cultura contrahegemónica en torno a las palabras, letras y música. A 4 años de la revuelta, la convocatoria es a converger con el mismo espíritu, reviviendo la lucha, solidaridad y compañerismo,
generando espacios de conversación, espacios de agitación y también espacios de memoria. En el evento se presentarán los documentales Las Balas de Octubre y también el documental Los Ángeles de Guayacán. Habrá también presentación de libros, por ejemplo, La religión de la muerte de Julio Cortés, que analiza el avance fascista en este periodo. Y también Mientras llega la alegría, que será presentado por Camilo Vallejos. Además, se realizarán algunos conversatorios, entre el que destacamos Octubre, desalojando el miedo, desprivatizando la rabia, a cargo de Eli Jiménez Cortés, del colectivo El Quintral. La feria se realizará el sábado 14 de octubre desde las 12 horas en la Plaza San Bartolomé, en el sector de las Compañías. Esto es en calle Alejandro Flores con Ecuador y Colombia. Todo esto es en la ciudad de La Serena. Organizan esta Feria Revuelta 2023, Coordinadora El Terral, Librería Humberto Marzocchi, Colectivo El Quintral, Periódico La Noche, Tierras Blancas, Territorio en Lucha y el Movimiento por la Tierra, No al Extractivismo Energético. Así que está abierta la invitación y les esperamos en las compañías este sábado 14 de octubre. Que las cenizas de octubre fertilicen la insurrección. Estamos de regreso acá en Rock y Territorios, derribando el metro cuadrado. Este capítulo 9 que habló sobre las rutas del saqueo se nos pasó volando, acá conversando junto a Eli. Y nada, no queda más que despedirnos. Muy agradecido a las personas que escucharon y estuvieron con nosotros en el día de hoy. Y para las personas que se vienen sumando, pueden encontrarnos ahí en el canal de YouTube Rock y Territorio, donde van a encontrar los programas y los otros capítulos que hemos realizado. Y eso, muchas gracias y nos estaríamos encontrando en un nuevo capítulo. ¿Eli? Sí, la sección de los saludos nos queda. Saludos en esta ocasión, vamos a partir por el norte. Sabemos que nos están escuchando en Arica, en Iquique, ya también en Antofagasta. Enviamos saludos a Calama, nos han contado que tenemos también auditores por allá. Y vamos a saludar también a la gente de Santiago, de Valparaíso, de Viña, Rancagua, Quilpué. Hemos recibido saludos de esas tierras también. Saludos de Achillán, ¿ya? Y saludos a las personas que habitan, ¿ya? Y que están también en las luchas de resistencia en las tierras de Hualmapo. Saludos a las personas que nos escuchan desde las Europas, ¿ya? Y especialmente a quienes nos están escuchando al otro lado de la cordillera, principalmente de Argentina y Brasil, Bolivia, Colombia también. Acá en la cuenca, saludo a las personas con las cuales compartimos el borde costero, acá en Serena y Coquimbo, y a las comunidades del Valle del Elqui, principalmente a Vicuña, a Diaguita, El Molle y otras localidades también. Nos despedimos y recuerde escucharnos todos los miércoles de 15 a 16 horas en el www.radiotvcoya.cl desde cualquier territorio. Síguenos en @rockyterritorios.dmt2. Rock y Territorios, derribando el metro cuadrado.